Bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver y abrir un nuevo curso acerca de mecánica estadística. Este curso está principalmente enfocado en químicos. Sin embargo, trataré de dar algunas demostraciones. Pero hay que definir qué es la mecánica estadística. La mecánica estadística es la rama de la física que estudia sistemas macroscópicos desde el punto de vista microscópico. Uno pudiera pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y la termodinámica? ¿No? También estudia los sistemas a nivel macroscópico. Lo que pasa es que en la termodinámica clásica nosotros asumimos que las partículas son pelotas y estas pelotas a veces no interaccionan entre sí. Sin embargo, en mecánica estadística sí asumimos que los sistemas están hechos a partir de átomos y moléculas. Por lo tanto, la mecánica estadística es una forma mucho más general de poder estudiar los sistemas del mundo macroscópico y ligarlo con el mundo microscópico. Por lo tanto, el objetivo principal es la comprensión y también la predicción de fenómenos a escala macroscópica y el cálculo de propiedades macroscópicas a partir de las moléculas individuales del sistema. Muy bien. Entonces, esta rama de la física básicamente se puede dividir en dos áreas, donde una de ellas estudian los sistemas en equilibrio. Típicamente esta rama se puede dividir o también se puede llamar como termodinámica estadística, que es el puente entre la termodinámica clásica y la química cuántica. Y también dentro de la mecánica clásica existen los sistemas de no equilibrio. Más adelante vamos a explicar cada uno dentro de la termodinámica estadística. Es la que nos permite formar el puente entre la termodinámica clásica y la química cuántica. Y dentro de la termodinámica clásica, algunas de las propiedades importantes podrían ser, por ejemplo, la capacidad calorífica. Básicamente nos permite establecer relaciones con propiedades termodinámicas. También podemos expresar, por ejemplo, cosas como la entalpía, la entropía, este tipo de cosas. Y bueno, es una disciplina general que no necesita reconocer ni basarse en la existencia de átomos y moléculas. A esto me refiero. Pero muchas relaciones seguirán siendo válidas incluso si la materia fuera continua. Además, hay muchos sistemas como los sistemas biológicos que son demasiado complejos para describirse mediante teoría molecular aceptable. Sin embargo, aquí nuevamente las relaciones dadas por termodinámica son exactas. La termodinámica estadística es una rama de la mecánica estadística. ¿Y cómo podemos nosotros establecer y obtener estas propiedades? Pues como bien dice su nombre, estadística, pues tiene que ver un poco con, por ejemplo, promedios, con distribuciones. A partir de estas matemáticas nosotros podemos establecer el puente del mundo microscópico hacia el mundo macroscópico y conocer ciertas propiedades que nos interesan. Muy bien, entonces, dado esta información, pasaremos a describir, en primer lugar, la mecánica clásica y en segundo lugar, la mecánica cuántica. Se preguntará, ¿por qué la clásica y la cuántica? Bueno, la cuántica es la mejor forma de describir el mundo microscópico
y la mecánica clásica es la mejor forma de describir el mundo macroscópico. Dentro de la mecánica clásica existen diferentes aproximaciones. Por ejemplo, obviamente la newtoniana, también existe la lagrangiana y también existe la hamiltoniana. Todas son válidas para la mecánica clásica. Sin embargo, uno pasa o prefiere una aproximación sobre otra dependiendo del tipo de problema que estemos tratando, y el tipo de problema que estemos tratando, una aproximación será mucho más fácil de resolver que con respecto a otra. Por lo tanto, primero nos enfocaremos en este curso en describir de manera general la mecánica clásica y sus diferentes aproximaciones, para después establecer el puente con la mecánica cuántica, y ese puente se establece a partir de algo llamado funciones de partición, que más adelante hablaré de ellos en este curso. Y bueno, esto fue una pequeña introducción a mecánica estadística. En la descripción pueden ver los conceptos que ya hemos tocado. Si no conoces... Muy bien, continuando con la explicación, vamos a empezar con la aproximación newtoniana dentro de la mecánica clásica. Todo el mundo conoce esta ecuación, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo que esta ecuación realmente nos está diciendo es la tasa de cambio del momento lineal es igual a una fuerza aplicada. Por lo tanto, hay que definir qué es el momento lineal. Es sencillo, donde P, que nos referimos al momento, es igual a la masa por la velocidad. ¿Qué me representa el momento lineal? Pues no es más que la cantidad de movimiento de un objeto dado. De esta forma podemos escribir momento. Ahora, estas dos formas o expresiones, lo que nos dice esta ley de Newton es la tasa de cambio del momento lineal es igual a la fuerza aplicada. Si denotamos el momento lineal como P, entonces podemos escribir la aproximación newtoniana de una forma más general, como la diferencial del momento lineal con respecto al tiempo va a ser igual a la primera derivada del momento lineal, aproximadamente igual a la primera derivada del momento lineal, y esto es igual a la fuerza aplicada. Entonces, ¿esto qué significa? Básicamente, si la masa es constante, podemos reescribir esta ecuación como que una fuerza es igual a la derivada del momento lineal con respecto a t. Pero ¿qué es el momento? El momento es masa por velocidad. Entonces esta ecuación la puedo reescribir como diferencial de t por masa por velocidad. ¿Y esto a qué es igual? A la primera derivada del momento lineal, que en este caso la primera derivada sería masa, porque masa es una constante y no depende del tiempo, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, si vemos esta ecuación, esto es exactamente igual a esto. Entonces yo puedo reescribir esta ecuación como, puedo derivar la derivada de la velocidad. ¿A qué es igual? Pues es igual a la aceleración. Esto es igual a la aceleración. ¿Y a qué es igual a esto? Pues esto es igual a la fuerza. Por lo tanto, fuerza es igual a la masa por la aceleración. De esta manera podemos recuperar la forma más común de la segunda ley de Newton. Ahora, existe una interpretación en forma de ecuaciones diferenciales, donde si la fuerza F es función de la posición X, Y, Z, entonces esto nos representa un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Más adelante podemos resolverlo. Realmente esto no es más que un sistema de ecuaciones diferenciales, y dependiendo del sistema de referencias podemos utilizar una aproximación sobre otra. Entonces, este sería la primera idea de
la aproximación newtoniana. Y básicamente esta es una ecuación de movimiento, donde nos expresa, dependiendo del sistema de referencia que estemos utilizando, la cantidad de movimiento lineal de un objeto, y eso será igual a una fuerza dada en este caso. Muy bien, vamos a resolver un primer ejemplo. En el siguiente ejemplo se nos dice: resuelva la siguiente ecuación de movimiento de un cuerpo de una masa m que es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de v sub 0 en un campo gravitacional. V sub 0 es básicamente velocidad inicial. Entonces elegimos el eje X como un campo hacia arriba positivo. Vamos a poner nuestro sistema de ejes coordenados. Y básicamente vamos a tener un cuerpo con una masa m, con una velocidad inicial, que va a ser lanzado verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza que actúa es básicamente la fuerza de gravedad. Entonces la ecuación de movimiento se va a describir de la siguiente manera, donde la masa va a ser la segunda derivada de la posición, y esto va a ser igual a menos la masa por la gravedad, porque hay una fuerza, la fuerza gravitatoria, que en este caso se expresa como la masa por la gravedad, que va a actuar en contra del cuerpo y va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque está actuando en contra de la fuerza del cuerpo inicial. Por lo tanto, esta es la ecuación de movimiento que tenemos que resolver. Dividimos la masa entre ambos cuerpos y nos quedaría que la segunda derivada de la posición es igual a simplemente menos la gravedad. Hay que resolver la siguiente ecuación. Por lo tanto, primero lo que tenemos que hacer es resolver y encontrar la velocidad con respecto a t. Entonces podemos escribir esta derivada, segunda derivada, como la derivada de la velocidad va a ser igual con respecto al tiempo menos la gravedad. Y esto básicamente integramos con respecto a t. Por lo tanto, g es una constante y la derivada de la velocidad con respecto a t es simplemente velocidad con respecto a t. Esto es igual a la integral de la gravedad con respecto al tiempo. Por lo tanto, al resolver esta ecuación, lo que obtenemos es que la velocidad con respecto a t es igual a menos g con respecto a t más una constante c1 de integración, donde c1 es una constante que va a determinar la condición inicial de la partícula que estamos lanzando. En t igual a 0, simplemente la velocidad inicial sería igual a v sub 0. Es decir, evaluando v sub 0, esto es igual a v sub 0. Ahora, podemos sustituir en la ecuación original con respecto a la velocidad inicial, y esto sería g con respecto a 0 más c1. Esto es igual a 0, por lo tanto, la ecuación de velocidad sería la siguiente: menos v sub 0 menos g con respecto a t, menos g por t. Ahora hay que encontrar la posición. Por lo tanto, la derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Integramos con respecto a t y nos quedaría x con respecto a t va a ser igual a la integral de v sub 0 menos g por t por diferencial de t. Y ahora esto será igual a x con respecto a t, va a ser igual a la velocidad inicial por t menos 1/2 de g con respecto a t cuadrada más c2. Recordemos aquí que esta t es una variable dependiente, por lo tanto sería t cuadrada, y recordando que si recuerdan las clases de integrales, al de t con respecto a n más 1, y esto sería n más 1,
Como aquí hay un 1, aunque no se ponga, pues simplemente sería t cuadrada sobre 1/2. ¿Vale? Y ahora, donde C2, hay que encontrar qué sería C2. Hay que aplicar entonces las condiciones de frontera o condiciones iniciales en este caso. Entonces, cuando t es igual a 0, quiere decir que x sub 0, x va a estar en la posición inicial, por lo tanto x va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a x sub 0. Ahora, sustituyendo en la ecuación, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x sub 0 va a ser igual a la velocidad inicial en tiempo 0 menos 1/2 de la gravedad por tiempo. ¿En qué tiempo estamos? En tiempo inicial, por lo tanto, tiempo igual a 0 al cuadrado más C2. Por lo tanto, C2, ¿a qué es igual? Pues simplemente a la posición inicial, porque todo esto es igual a 0. ¿Y cuál sería la expresión de la solución final? Pues que la partícula o la ecuación que me va a describir la posición de la partícula en un tiempo dado va a ser igual a menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por t más x sub 0. Y esta sería la solución final. ¿Vale? Esta ecuación nos va a describir ¿qué cosa? La posición de la partícula en un tiempo dado que va a sufrir la fuerza gravitatoria y va a tener una cierta velocidad y una cierta posición. ¿Cuál es, en este caso, si quisiéramos hacerlo más aplicado? Pues bueno, simplemente sustituiríamos en esta ecuación la constante gravitatoria, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, en la posición inicial x igual a 0, y pues en un tiempo dado, pues simplemente lo calcularíamos, ¿no? Ahora, hay una forma de resolver esto, de comprobar que en la ecuación en diferentes campos, sí, por supuesto, pero no es de nuestro interés en este momento resolverlo, ¿vale? Muy bien, en esta ocasión vamos a resolver el ejemplo 2, en el cual vamos a tener una masa. Voy a dibujar algo para que podamos más o menos tener una idea de qué estamos hablando. Una masa que va a estar unida a un resorte que va a estar oscilando en un movimiento armónico simple. Por ejemplo, este sería un resorte, este sería la masa, el resorte, y va a estar pegado, por ejemplo, a una pared. Y lo que vamos a tratar de obtener es x sub 0 o x con respecto a un tiempo dado, y vamos a obtener este movimiento sin comprimir. Y ahora utilizaremos la ley de Hooke para poder resolver este problema. Para eso vamos a tener que conocer ciertos casos. Por ejemplo, puede pasar que el resorte esté muy comprimido, pero también puede pasar que el resorte esté muy estirado, ¿no? Entonces, esta posición o esta situación en la cual el resorte no está ni comprimido ni estirado, la vamos a definir como x0, que va a ser una situación o una posición en equilibrio. ¿Y cómo va a estar moviéndose este resorte? Básicamente se va a estar moviendo como una función cuadrática, porque va a tener un movimiento de armónico simple, y vamos a tener una posición actual en x, y vamos a tener que definir una elongación como delta. Esta delta no va a ser más que x en una cierta posición del resorte menos x sub 0 en la posición de equilibrio. Por lo tanto, el resorte va a estar oscilando básicamente de esta manera: una posición súper elongada, una posición en equilibrio y una posición donde el resorte va a estar muy comprimido, ¿de acuerdo? Entonces realmente este sería x sub 0. Y bueno, con esta información vamos a utilizar la ley de Hooke
¿Qué nos dice la ley de Hooke? La ley de Hooke nos dice que la fuerza de un resorte va a ser igual a menos K, que va a ser una constante de elasticidad, multiplicado por lo que vamos a definir la posición del resorte en un tiempo dado menos la posición en equilibrio, pero también esto lo puedo reescribir como menos K por epsilon, ¿vale? Y esto va a ser básicamente una fuerza. Esta es la ley de Hooke, ¿ok? Ahora vamos a tener que plantear una ley de movimiento. Esto también es una ecuación diferencial, como vimos en el ejemplo pasado, y eso nos quiere decir que podemos reescribir esto como fuerza, a que es igual a una masa por la segunda derivada de la posición multiplicado, o va a ser igual a menos la constante del resorte por x menos x sub 0. Muy bien. Pero ¿cómo hemos definido esto? Pues como epsilon, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que resolver una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues no, simplemente reescribir y nos quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos dividir entre las masas. ¿Por qué entre las masas? Bueno, porque esto lo podemos reescribir en términos o igualar a 0. Básicamente, la masa por x sub la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a más k por epsilon, y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora sí dividimos entre las masas para despejar y tener nuestra ecuación diferencial de forma ordenada. Entonces me quedaría la segunda derivada de la posición más k sobre m, que esto es una constante, simplemente la puedo despejar, y esto va a ser igual a 0. Entonces esta es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Por lo tanto, para resolver esta ecuación diferencial se llama ecuación diferencial de segundo orden ordinaria, y su solución tiene la siguiente forma. ¿Cómo es su forma? Hay que plantear la solución en términos de senos y cosenos, en forma de a por seno de omega t más b por coseno de omega t. Y esto va a ser igual a epsilon, que depende de t, donde omega, que es igual a omega es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Esta es la frecuencia angular natural del oscilador. Por lo tanto, ¿cómo podemos asegurarnos? Esta ya sería la solución, pero la forma de asegurarnos que realmente estamos resolviendo la ecuación diferencial ordinaria sería derivar esto dos veces y sustituir en la ecuación original y obtener que sea igual a 0. También lo podemos hacer, por ejemplo, acá, que pues básicamente no sería más que simplemente hacer un poquito más de álgebra. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería epsilon puntito de t, porque es una derivada temporal, puedo reescribirlo como simplemente puntito. ¿Y esto qué es igual? Bueno, voy a escribirlo aquí rápidamente. Cuando yo tengo la derivada, por ejemplo, de omega, o simplemente puede ser la derivada de, por ejemplo, coseno de x, diferencial de x, esto es igual a menos x por seno de x. ¿Por qué? Porque esto es una derivación de tipo implícita, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de derivadas. Y cuando tengo la derivada del seno de x, pues esto sería simplemente la derivada de x coseno de x. Muy bien. Ok, con esta información ya podemos hacer las derivadas. En este caso, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia la variable, por lo tanto hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Pero esto era lo único que necesitamos para poder resolver este problema. Entonces, como estamos planteando que esa es la solución, al derivar
Esto que me daría igual, sería A por ¿qué cosa? Por omega coseno de omega t más, en este caso sería más o menos, porque la derivada del coseno, ¿a qué es igual? Es igual a menos seno, por lo tanto aquí sería menos b por omega seno de omega t. Muy bien. Ahora vamos a calcular la segunda derivada con respecto a t. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, menos a por omega cuadrado seno de omega t menos b omega cuadrado coseno de omega t. Fantástico. Hemos llegado a la segunda derivada de la solución de la ecuación diferencial. Ahora con esto ya podemos sustituir ¿en qué ecuación? En esta ecuación por m epsilon, y esto tiene que ser igual a 0. Vamos a hacerlo. Agrupar y eliminar términos. Entonces esto era igual a omega cuadrado seno de omega t menos b omega cuadrado coseno de omega t. Muy bien. Entonces, veo, y lo que podría hacer, por ejemplo, es que, ¿qué es lo común? Lo común es omega t, coseno de omega t, coseno de omega t. Pero, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es factorizar. ¿Pero qué voy a factorizar? Omega cuadrado. Entonces, ya puedo factorizar, ¿qué cosa? Podría factorizarlo como menos omega cuadrado más k sobre m de esta parte de acá, y también me estoy llevando el signo, multiplicado por ¿qué cosa? Por lo común. ¿Qué es lo común? Sería a por seno de omega t más b por coseno de omega t. Y esto está multiplicando acá. Y ahora, para que esto sea válido para cualquier t, debe de cumplirse lo siguiente. Debe de cumplirse que menos omega cuadrado más k sobre m tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Podemos reescribir nuestra ecuación e igualar omega, es decir, podemos reescribir omega cuadrado va a ser igual a menos k sobre m, y multiplicamos por menos 1 en ambos lados de la ecuación, y ahora simplemente con raíz cuadrada cancelamos estos términos y me queda que omega es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, porque si yo evalúo en t igual con 0, ¿qué va a pasar con estos términos? En tiempo igual con 0, al evaluar la condición de frontera, seno de 0, esto es igual a 0, y coseno de 0, esto es igual a 1. Por lo tanto me queda esto igualado de esta forma, y por lo tanto omega, que es básicamente la frecuencia de la oscilación, va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte dividido entre su masa. Y bueno, de esta manera resolvemos esta ecuación diferencial de segundo orden y este segundo ejemplo del Macquarrie. Y bueno, en este último ejemplo se nos dice que se estudian dos cuerpos en movimiento y estos están atraídos a través de una fuerza central que sigue la ley de Coulomb. En este caso, la fuerza es igual a una constante k por la posición sobre r al cubo. En este caso, la magnitud sería menos k sobre r al cuadrado y está dirigido en una parte radial. Ahora,
tendríamos que utilizar la siguiente convención. Es decir, las ecuaciones de Newton se escribían de la siguiente manera. La masa por la segunda derivada de la posición con respecto a x, que esto no es más que una fuerza de x, menos una constante k por x sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios, y a su vez será igual para la segunda derivada con respecto a y. F de y, esto es igual a menos k por y sobre x cuadrada más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Como podemos observar aquí, resolver este sistema de ecuaciones diferenciales va a ser mucho más complicado que los casos anteriores. Dado que la fuerza depende naturalmente de las coordenadas, sería mucho más sencillo transformar estas coordenadas, o nuestro sistema de referencia de coordenadas cartesianas, a polares. Por lo tanto, existe una forma de cómo convertirlo. X va a ser igual a r, la magnitud del vector posición, por coseno de teta, y y va a ser igual a r por seno de teta. De tal forma que ahora nuestro sistema de coordenadas va a depender únicamente de la magnitud y del ángulo teta. Muy bien, lo cual es bastante conveniente para resolver este tipo de problemas. Al hacer las derivadas, podríamos entonces reescribir nuestra ecuación de m por la segunda derivada de r menos la primera derivada de teta al cuadrado por r más k sobre r al cuadrado coseno de teta menos m por r segunda derivada de teta más dos veces la primera derivada de r, la primera derivada de teta por seno de teta, y esto tendría que ser igual a 0. Podremos reescribir esta ecuación de la siguiente manera, como m por r, primera derivada, menos primera derivada de teta elevado al cuadrado por r más k sobre r al cuadrado por seno de teta más m por r por teta más dos veces r' por teta' por coseno de teta. Y estas ecuaciones representarían la componente radial y tangencial de la ecuación. Por lo tanto, vamos a obtener, el segundo paso sería obtener la ecuación radial. Por lo tanto, multiplicamos la ecuación anterior, es decir, esta ecuación, por coseno de teta, y la segunda por seno de teta, y luego la sumamos, lo cual nos daría básicamente la masa por la segunda derivada del vector posición, o de la magnitud r, menos teta, primera derivada elevado al cuadrado por r, más k sobre r al cuadrado, y esto será igual a 0. De esta forma se describe el movimiento radial, y en el otro término obtendríamos la ecuación como la masa por r de teta, segunda derivada, más dos veces r' o primera derivada de teta, primera derivada, y esto será igual a 0. Y esta ecuación describía el movimiento angular. Entonces, el tercer paso sería ver si se conserva el momento angular, de tal forma que podríamos en esta ecuación factorizar en términos de r, y obtendríamos 1 sobre r por la derivada con respecto al tiempo de ¿qué cosa? De la masa por r al cuadrado, teta, primera derivada, y esto tendría que ser igual a 0. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que esto es igual a una constante, en el cual sería el momento angular, L, que va a ser 1 sobre r diferencial con respecto al tiempo, y esto será igual a 0.
básicamente se conserva porque la fuerza es central y solo depende de la parte de la magnitud. Entonces ya podríamos obtener la ecuación del movimiento radial. En tal caso sería que la masa por la segunda derivada del vector magnitud menos el momento angular L al cuadrado sobre la masa de R al cubo más K sobre R al cuadrado, y esto sería igual a 0. Y esta sería la ecuación radial y esta sería la ecuación angular. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Bueno, lo que nos está diciendo esta ecuación básicamente es que el término 1 sobre K sobre R al cuadrado, es decir, este término, perdón, sí, justamente este término, simplemente nos faltó aquí hacer lo siguiente. Podemos expresar esto como, lo siento, mr dos puntos, esto es igual a menos K sobre R al cuadrado más L al cuadrado sobre M por R al cubo. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, esto nos representa una fuerza central atractiva. Y esto nos representa una fuerza centrífuga efectiva debido al movimiento angular. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos no sé si lo han visto, básicamente es creo que es hasta un juego olímpico, y tienen aquí una persona y básicamente están rotando una pelota de hierro a muy alta velocidad. El movimiento angular va a ser justamente la descripción de la rotación que va a estar haciendo esta persona. Es decir, esta persona va a estar moviendo esa pelota a una alta velocidad y va a haber una fuerza centrífuga que va a hacer que una vez que el hombre suelte esa pelota, la pelota de hierro salga a una fuerte velocidad. Entonces, la interpretación de esta ecuación diferencial nos está diciendo que este término va a ser la fuerza central atractiva y este término va a ser la fuerza central efectiva. Una es atractiva y la otra es repulsiva. Por lo tanto, esto muestra que la ecuación de movimiento en coordenadas polares incluye una fuerza adicional, o también llamada una fuerza ficticia, que no es evidente en las coordenadas cartesianas.